Bienvenido a un nuevo capítulo. El día de hoy traemos el caso de El caníbal de la Guerrero o el poeta caníbal. Sin lugar a dudas, existen personajes recordados por las razones equivocadas y El caníbal de la Guerrero es el ejemplo perfecto de ello. Él pasó a la historia no por sus buenas obras, sino por ser uno de los asesinos seriales mexicanos más aterradores en la historia reciente de la Ciudad de México. José Luis Calva Cepeda fue un asesino serial mexicano. Conocido posteriormente como el poeta caníbal, debido a su supuesta ocupación como escritor, poeta y dramaturgo, sin embargo, no existen datos de que sus cuentos de terror, novelas negras o poemas de estilo tétrico romanticista fuesen publicados y difundidos, o el caníbal de la Guerrero, mexicano cuyo nombre tomó relieve internacional tras producirse su detención el 8 de octubre de 2007 por parte de las autoridades mexicanas, acusándolo de canibalismo y triple homicidio. Asesino en serie, acusado por el desmembramiento y aparente consumo de carne humana de sus víctimas, todas mujeres. Empecemos hablando de su infancia. Nació el 20 de junio de 1969 y tuvo una infancia traumática. Su padre murió cuando tenía 2 años de edad y después su madre Elia solía llevar a hombres desconocidos a su casa, a quienes el futuro homicida tenía que decirles, papá. Cuando cumplió 7 fue violado por un adolescente de 16 años que estudiaba en una academia militarizada, a quien identificó como Tirso, un amigo de su hermano mayor, dijo en sus primeras declaraciones el 8 de octubre, después de su arresto. Tirso me violó, le dijo en distintas ocasiones a su hermano. Fue hasta años después que buscaron al presunto agresor para golpearlo. Con su madre también vivió violencia. Un día de Reyes sorprendí a mi hermana y mi madre cuando colocaban los juguetes. Ella se molestó y nunca más me compró un juguete. Otro día rompí una figura de porcelana y me fue golpeando por la casa y repitiendo, eso no se hace. Luego me dejó en el jardín para que durmiera. Cuando tenía 12 años fue expulsado de su casa. Para sobrevivir empezó a cuidar coches y después consiguió una caja para bolear zapatos y comprar juguetes. La gente me preguntaba por qué trabajaba tan pequeño, dijo, de acuerdo con el Universal. Así se convirtió en un niño callejero hasta que, de acuerdo con su propio testimonio, unos vecinos le prestaron un cuarto en la azotea del mismo edificio donde vivía, y desde donde espiaba a su madre y a sus 5 hermanos, Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia, y Helen. Me daba mucho coraje, sentía mucho rencor, declaró. José Luis siempre fue un niño introvertido que, a pesar de todo, siempre buscaba la aprobación de su mamá, pero nunca la consiguió. Muchos creen que fue el silencioso rencor hacia su madre lo que detonó su odio hacia las mujeres. En 1996 conoció a Aide, a quien realizó un trabajo de sanación. La mujer se convertiría en su esposa y en la madre de sus 2 hijas, pero cuando se divorciaron y ella emigró a los Estados Unidos en 2001, él cayó en una fuerte depresión. No las ve desde ese entonces. Tenía 33 años, me estaba divorciando, pasé una fuerte depresión, económicamente me iba mal. Perdí la pista de mi esposa y de mis 2 hijas. Me sentí doblemente traicionado, contó a los psiquiatras y psicólogos del Hospital Soco. Pasemos a hablar de los detalles de su detención. El caníbal de la Guerrero se decía poeta, periodista, escritor y actor. Escribió una decena de novelas y obras de teatro, pero su especialidad siempre fue la poesía. De hecho, durante una época se ganó la vida vendiendo sus obras, recitando poemas y monólogos en las calles y cafés de la Ciudad de México. También, José Luis enamoraba a sus víctimas con detalles como chocolates y flores. La detención del caníbal de la Guerrero ocurrió el 8 de octubre de 2007, acusándolo de canibalismo y triple homicidio. Las autoridades mexicanas lo atraparon en su casa después de que la familia de su pareja, Alejandra Galeana Garavito, de 32 años y madre de 2 hijos, denunciaron su desaparición el 5 de octubre de 2007. Además, los vecinos reportaron un olor insoportable en el edificio.
Elementos de la entonces Policía Federal PF arribaron al domicilio de Calva Cepeda para interrogarlo. Reportes de medios nacionales e internacionales informaron que fue hallado con un plato de restos humanos, sazonados con limón. Trató de escapar aventándose de su ventana, hiriéndose gravemente a sí mismo. En esta foto se le aprecia sentado en una banqueta, con un suéter y guantes negros, un pantalón de mezclilla azul, y sangre en su rostro y su cabeza mientras es auxiliado por un paramédico de la Cruz Roja. El presunto homicida permaneció varios días hospitalizado por una contusión en la cabeza después su detención, por el delito de homicidio calificado y abusar de un cadáver. Cuando los policías entraron, encontraron el tronco de Alejandra en un closet. Otras partes de su cuerpo, cortadas en trozos, fueron halladas en el refrigerador. Si crees que eso es todo, te equivocas, pues también encontraron su antebrazo recién frito en una sartén y huesos humanos dentro de una caja de cereal. Calva Cepeda negó ser caníbal, pero sí aceptó haber matado a Galeana después de una pelea. De acuerdo con los fiscales, el asesino mutiló el cuerpo de su novia, y para deshacerse de él, se lo habría dado a perros de la calle para que se lo comieran. Otra fuente judicial declaró ese año a La Razón que, uno de los detalles que más llama la atención es una fotografía de Anthony Hopkins, en su papel del caníbal Hannibal Lecter con un bozal, que estaba colgada en una de las paredes, del departamento del sospechoso. Además, libros sobre magia negra. Por otra parte, esta fue la respuesta de su madre ante su detención. Ese es problema de él y que él lo resuelva. Además, yo soy inválida y no puedo estar moviéndome, dijo la madre de Calva Cepeda a los policías en respuesta cuando le preguntaron si lo podía visitar en el hospital de Soco. Hablemos de sus otras víctimas, pues se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias, Verónica Martínez Casarrubia, a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Llegando a un basurero la descuartizó. Asimismo, también se le relacionó con la muerte de una trabajadora sexual conocida como la Jarocha, ya que tenía características similares de descuartización a las otras dos mujeres asesinadas por él. Una de sus exnovias, identificada como Olga Lidia, publicó, en una crónica en el diario Milenio titulada, «Durmió con el caníbal y sobrevivió», su testimonio. Durante un tiempo convivió con José Luis Calva Cepeda en casa de sus padres en Ecatepec, en el Estado de México. Lidia, de 23 años de edad, era una profesora de inglés y se convirtió en su novia. 4 meses vivieron en casa de los padres de ella, Domitila y Raimundo, testigos de Jehová. Ahí ataba a Olga Lidia para satisfacer algunas fantasías sexuales, relata la crónica, además de obligarla a ver películas de zoofilia y pornográficas. Cuando cerraba la puerta del espacio que habitaban, Cepeda se transformaba, la maltrataba y amenazaba con hacerle daño a sus padres si intentaba abandonarlo. Llegó a golpearla en al menos 2 ocasiones. Es así como tras unos meses de su detención Calva Cepeda murió el 11 de diciembre de 2007 tras, presuntamente, suicidarse en una celda de la cárcel usando un cinturón. Sin embargo, existen dudas sobre si José Luis Calva Cepeda se suicidó, ya que según declaraciones de su hermana, al reconocer el cadáver, Calva Cepeda presentaba marcas de tortura y una presunta violación de parte de los internos. También confesó que el cinturón con el que su hermano había sido encontrado ahorcado no correspondía al de él. Además dijo que José Luis Calva antes de morir se volvió loco y mirándola decía, «Soy el caníbal». Se realizaron distintos análisis a la carne encontrada en el departamento y José Luis Calva para determinar si comió los restos de su víctima y novia. De confirmarse, sería el primer asesino caníbal de la capital. La prensa no esperó la confirmación de tales análisis. No importaba si Calva Cepeda practicaba o no la antropofagia, el morbo había ganado y durante meses hubo titulares donde lo bautizaban como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. Hasta hoy se le conoce así. Conocidos, psicólogos y fiscales describían a Calva Cepeda como un hombre carismático,
Un mentiroso compulsivo que disfrutaba dominar a las mujeres, y a quienes a veces convencía a comprar sus poemas en la calle. Se presentaba como reportero, novelista, actor o dramaturgo. Peritos de la Ciudad de México determinaron que el asesino tenía una desviación que lo llevaba a matar mujeres. En sus víctimas veía representada a su madre. Patricia Payán Vidaño, una de los peritos que lo examinaron, sostuvo que Elia tuvo un papel decisivo en la vida del homicida. Si ella decía que una mujer no le convenía, él se deshacía de ella matándola. En sus primeras declaraciones, reveló Noticieros Televisa el 11 de diciembre del 2007, admitió que era adicto al alcohol, al tabaco, y a la cocaína, además de que padecía de distintos trastornos psicológicos. Y no era la primera vez que era arrestado. Sus antecedentes penales señalaban que en 1993 fue arrestado por la posesión de arma blanca. También expresó culpa y remordimiento por la muerte de su novia, Alejandra Galeana. Según el expediente de la Procuraduría Capitalina, escribió alrededor de 800 poesías y novelas infantiles, 100 canciones, y 20 obras de teatro. En el velorio de Calva Cepeda, el hermano de una de las mujeres que asesinó trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que dentro de él se encontrara José Luis Calva, pero las autoridades lo impidieron. Antes de morir, José Luis Calva Cepeda escribió su historia, titulándola Instintos caníbales, en donde agregó como final su suicidio. En Instintos caníbales se podía leer, cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones, cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales. Esta fue la historia del caníbal de la Guerrero. Espero este capítulo sea de tu agrado y cuéntame en los comentarios cuál otro caso te gustaría que traiga al canal. Hasta la próxima.